Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro de estudio acerca del universo simbólico del I Ching a través de los caracteres chinos y sus hexagramas. Hoy vamos a estar viendo los hexagramas relativos a el trueno y la montaña, con la participación especial de Daniel Gutiérrez. Pero antes de empezar quería hacer un anuncio. Ya en la siguiente clase, que va a ser la cuarta, vamos a terminar de ver los 8 hexagramas principales que se forman de la duplicación de sus símbolos primarios. Y si han disfrutado hasta acá del material, yo sé que muchos están viendo el fragmento de las clases en YouTube y algunos están haciendo aportes y colaborando. Si les interesa que continuemos con este proyecto, por supuesto, los invitamos a colaborar. Para eso solamente tienen que contactarse para saber cómo hacerlo, así le damos sostenibilidad a este proyecto y pueden tener muchos beneficios como puede ser la clase completa, el material de estudio y muchas cosas más. Así que bueno, sin más preámbulos, bien, entonces estamos en este punto, en los hexagramas 51-52, Chen y Ken, que ya un poco, si prestan atención, hay algo acá abajo que parece repetirse. Ya vamos a ver qué es esto que está acá abajo, ya estuvimos hablando acerca de los componentes, pero en principio, para que tengamos una idea de cómo estamos ubicados, serían el 51 y 52. Esta distribución, obviamente, que tiene toda una historia, es casi como un relato, les diría, la secuencia del rey Wen, como se dice, que da para hacer mucha interpretación. Por el momento estamos como salteando, porque queremos ver precisamente los hexagramas que se forman con la duplicación de sus componentes. Entonces, de Chen, como ya habíamos dicho, es el trueno. La parte superior aparece en los caracteres de lluvia. Acá hay como una mano que se puede percibir. Este radical aparece mucho. Y acá abajo hay un elemento que ya vamos a ver qué significa en esta forma. Parece ser como una suerte de arado también. Acá parece ser como parecido al radical de estar de pie o caminar, que aparece también en muchas otras palabras, como shi también. Entonces acá vemos en sus conformaciones antiguas siempre está esta idea de el trazo superior, que significa como una dimensión superior, un trazo vertical, que significa el descenso, las 4 gotas que simbolizan el agua, y abajo, o están todas envueltas por este trazo que es como una suerte de cobertura, que podría ser desde el cielo cae entonces el agua, o desciende con este trazo vertical, como parte superior, un poco haciendo una analogía a cómo se construyen los hexagramas. Hay una parte superior y hay una parte inferior. Así como en el hexagrama, por ejemplo, a veces el trigrama superior representa la situación externa o el objeto, y el trigrama inferior el sujeto, la situación interna. Acá también hay como 2 partes. Algo pasa arriba y algo pasa abajo. Algo pasa en el cielo y algo pasa en la tierra. Si vamos un poco al diccionario, esto no es chino antiguo, esto es lo que puedo hacer yo con un nivel muy básico de chino, como para jugar a interpretar un poco, no solamente quedarnos con el significado original, que según Han Siyuan, que es como la etimología de los caracteres, es el temblor. Bien, hoy en día mantiene parte de ese significado, es un temblor, es una vibración, es una sacudida, ¿no? Es algo que se sacude, que excita también, que nos deja en shock muchas veces. Y tiene también que ver con esta idea de lo excitante. En la descomposición, decíamos, teníamos la lluvia arriba y abajo hay algo que tiene la forma de un arado. Acá es donde yo digo que hay mucho significado en esta idea. Más allá de que Chen significa, bueno, el signo del dragón, que probablemente en una cultura primitiva hayan visualizado el trueno y le hayan atribuido alguna suerte de personalidad. Recuerden, si uno lee la literatura china antigua, todos los cuerpos de agua, todos los fenómenos asociados al agua, ya sean los océanos, los ríos, las tormentas, los lagos, tenían un dragón asociado. O sea, el dragón es un símbolo relacionado espiritualmente con el agua. Está el dragón de tal océano, el dragón de tal río, porque también el río, cuando se mueve, visto desde arriba, es como el serpentear, sería de un dragón, y en el cielo también tiene esta característica. Además de todo el simbolismo asociado con el dragón, Chen también significa, como había dicho Daniel, el despertar, el amanecer, está asociado con la primavera. Siempre en los ciclos, recuerden, representan lo micro, sería el amanecer, en lo macro puede ser la primavera.
como se dice, el despertar de los insectos en los términos solares, entonces es un símbolo de inicio, y a mí me hace pensar esto también en una de las teorías, por ejemplo, respecto del origen de la vida, que es que en este caldo de moléculas y sustancias que estaban inanimadas, el trueno, como fenómeno de la naturaleza, imprime una energía, como una suerte de energía celestial que da inicio a cambios químicos en los cuales se genera la vida. Esta es una de las teorías sobre el origen de la vida, por ejemplo, que podríamos pensar que puede estar asociado con estos fenómenos eléctricos y químicos y físicos también. Entonces, pero Chen en sí es la imagen de un arado. ¿Qué significa el arado? Si nos remontamos a la época en la que se crea el I Ching, pensamos que es una cultura que tenía mucho contacto con la tierra. Entonces, arriba el cielo, la lluvia, abajo en la tierra, trabajar la tierra para preparar esa semilla, para preparar ese germinar, ese despertar, implica un movimiento, un ponerse en acción, un trabajo de la tierra. Entonces, recuerden que los términos solares, esto que hablábamos de las ramas terrestres, los troncos celestes y las ramas terrestres también tenían que ver con el calendario lunisolar, que era en definitiva un calendario agrícola que debía servir para marcar los tiempos de siembra, los tiempos de maduración, los tiempos de cosecha también. Entonces era muy importante en la subsistencia de un pueblo esencialmente agrícola. Pero el arado involucra el trabajo físico de la tierra. Si bien el cielo me da esa bendición, en la tierra necesito realizar algo, necesito pasar a la acción, que es lo que dice el maestro Huang. Vamos a leer un poco entonces la interpretación del maestro Huang. Dice: el ideograma de Chen proviene de la forma inscrita en los objetos de bronce de la dinastía Zhou, este carácter. La forma original era muy complicada e incluía imágenes de lluvia y relámpagos. Esta imagen ha sido simplificada. La parte superior del ideograma es lluvia, agua que cae de las nubes. El trazo horizontal en la parte superior representa el cielo. El trazo curvo en forma de N ilustra las nubes, y un trazo vertical en el medio simboliza el acto de caída. Los 4 puntos son las gotas de la lluvia. Entonces, así se construye la idea de cada trazo simbolizando algo. Entonces, el cielo, las nubes, desciende el agua. La parte inferior del ideograma es el carácter Chen. En la actualidad significa tiempo, pero en la antigüedad significaba conmoción, o vibrar o sacudir también. Según el calendario lunar chino, hay 24 periodos solares en el año. Chen estaba relacionado con el tercer término solar, llamado el despertar de los insectos, que tiene lugar en el 6º día del tercer mes del calendario lunar chino. Ellos dividen en 24 periodos el año asociado a este calendario agrícola. Durante este periodo, el trueno ruge, el trueno anuncia que llega la primavera. Todos los insectos y animales que hibernan se despiertan y emergen pequeños brotes. Campesinos y granjeros se preparan para plantar cultivos, el arado, que les decía. La estructura del Qua es trueno arriba, trueno abajo, serían los trigramas. La acción es dual y el poder es duplicado. La imagen del Qua primario es una línea sólida enterrada debajo de 2 líneas flexibles. Recuerden también con un trigrama, como se construyen de abajo hacia arriba, el yang al inicio de un trigrama significa el inicio, precisamente, mientras que el yang al final simboliza el final del movimiento. Hablando de las 3 líneas, tengo como principio, desarrollo y final. La primera línea es principio. Bien. La línea sólida tiene la intención de estallar hacia arriba con fuerza contra la presión del yin. Es una explosión de energía yang. Uno puede sentir que el terremoto es tremendo y tiene un poder extraordinario. También es una imagen de la interacción de la energía yin y yang, creando el trueno y el relámpago. Además, es tierra yin puro uniéndose con yang puro, el cielo, por primera vez. Es decir, se dice que en la interacción entre el cielo y la tierra, el cielo le da un yang a la tierra, generando el hijo mayor, que es el trueno. O sea, el primer yang es entonces el hijo mayor y simboliza como la primera creación de la tierra. Bien, si vamos un poco a Wengu Tartari, yo tengo que hacer un comentario de advertencia. Esta página, si bien es muy linda para expresar en esta forma el hexagrama como si fuera un rollo de bambú que se va desenvolviendo hacia la izquierda, tiene errores, probablemente errores de copistas, quizá modernos, quizá antiguos, porque errores de copistas han habido a lo largo de todos los siglos. No es de extrañar que hoy en día sigan habiendo este tipo de errores. Ya les voy a mencionar precisamente cuál es, pero acá hay una palabra en la cual ya no es el primer error que encuentro en esta página. Después, por suerte, Daniel me dio una versión de una universidad china, de I Ching, que es más confiable, pero siempre tengan cuidado cuando se encuentran con caracteres chinos porque pueden haber errores. Bien.
Pero entonces, si vamos al texto, lo que sería el juicio, acá yo estoy aventurándome en la interpretación sin ser sinólogo, sin tener un curso de chino antiguo, así que puedo estar lleno de errores. Simplemente, como para ilustrarles, aparece el chen, que es el temblor, el sacudón, lo excitante, gen como palabra, que recordemos que era de los 4 atributos, yuan, gen, li, sen, que simbolizaba algo próspero y suave, algo que progresa, algo auspicioso. Y luego las palabras chen, lai, shi, shi, que es lo que decía Daniel, ¿no? El trueno llega, lai, shi, shi. Y shi, shi puede ser una onomatopeya y también puede representar miedo. No es una onomatopeya cualquiera, simboliza el susto. Es decir, el temblor llega y asusta, como cuando quienes vivimos en zona sísmica, llega el temblor, lo primero que hace es asustarnos, o cuando un trueno cae cerca, a veces estamos temiendo de que el siguiente caiga demasiado cerca. La siguiente línea dice, xiao, yan, ya, ya. Se expresan risas balbuceantes o se ríe en silencio. O sea, primero miedo, después risas, como traduce Richard Wilhelm. Primero miedo, en la primera línea, luego uno ríe, pero ríe en silencio también, como quizá riéndose para aliviar el susto. Y luego dice, el temblor sorprende a 100 millas, Chen Qing Bai Li. Y acá esta última parte es la frase que a mí me parece fundamental, donde dice U Sang Bi Chang. Este signo es el que les decía que hay un error de copista. En la página Wengu Tartari ponen, en vez de Bi, ponen Chi, que es como si a este signo, si le sacara este pedazo de trazo que sobresale hacia la izquierda, cambia el significado. Acá abajo lo ven. Uno es una cuchara y otro es el número 7. De todas maneras, los dos símbolos tienen un sentido que lo podríamos asociar. Bu es negativo. San es algo como no pierdas o no lamentes, tiene que ver con la pérdida, con el lamento, con el duelo, con un funeral. Y este signo Pi es una cuchara, un tipo antiguo de cuchara que podría ser una cuchara ceremonial, puede ser también como una daga, un cuchillo, algún objeto ceremonial. Y por último, Chang es como también algo asociado a las ofrendas ceremoniales, que puede ser hierbas fragantes, puede ser licor también, un vino sacrificial, es decir, en los altares, en la cultura popular china, podríamos decir. Después hay muchos elementos de esto que se introdujeron al taoísmo religioso chino o al budismo religioso chino, pero en sí, la cultura popular, había una relación con la naturaleza a través de esta veneración, con aquello que estaba más allá de la comprensión, así como habíamos visto en el inicial del cielo. El cielo era la persona pidiendo, el emperador pidiendo por buenas cosechas, que es una práctica que duró hasta la última dinastía. Había una veneración, y el trueno representa también aquella fuerza de la naturaleza que es indomable. Hablábamos de las tormentas, hace poco en España hubieron tormentas también. En todo el mundo hay refugiados climáticos, siempre las tormentas cuando llegan y no son esperadas generan destrozos, hace poco en Argentina también. Entonces esto es algo que está muy presente y por supuesto en la cultura china también, y estaba esta idea de esta relación con los ancestros, o con el mundo espiritual, si se quiere, a través de estos altares, estos objetos ceremoniales, que pueden ser esta cuchara ceremonial o esta ofrenda ceremonial. Entonces yo lo traduje como, no descuides la ofrenda ceremonial. Entendiendo el I Ching, recuerden que podemos entenderlo como un libro de encantamientos, que vamos a hablar un poco de eso, o conjuros o rezos, es decir, un libro ceremonial, si se quiere, para relacionarme con esta dimensión espiritual. Entonces, no descuides la ofrenda ceremonial. Hay muchas personas, yo conozco también familias chinas, por ejemplo, viviendo en Argentina, seguramente, o taiwanesas también en otros lados, que tienen su culto y tienen en sus casas un templo. A veces el templo ocupa una parte importante y tienen sus altares y tienen sus lugares de agradecimiento, de pedido, de relación con lo espiritual. No solamente en la cultura china, obviamente, esto está presente en muchas culturas, pero en particular en la cultura china está esta relación con lo ceremonial, con la ofrenda, con el respeto y el temor que impone también lo espiritual, cuando uno a veces pide por alimento, pide por fortuna. Bueno, en la cultura cristiana también hay muchas oraciones, rezos, están todos las peregrinaciones y los altares, todo lo que tiene que ver con esta relación con el mundo espiritual, donde uno se reconoce, si se quiere, inferior, en cierto sentido, frente a el fenómeno de la naturaleza. Entonces, para mí, hace referencia
a esta idea de que el susto llega, sorprende, primero asusta, después río, sorprende o sacude a 100 millas y me hace recordar de no descuidar esa relación con la dimensión espiritual. Por eso yo traduje, no descuides la ofrenda ceremonial. Sería Bu Sang Bi Chang. Bien. O también podría ser no lamentes la ofrenda ceremonial. Y luego en la imagen se llama, entonces, sucesivos truenos sacuden. Acá sí aparece la palabra ley, Qian Lei Chen. Lei es la palabra de trueno, precisamente cuando hablamos de el trueno como fenómeno, no como el hexagrama de I Ching que se llama Chen, sino como trueno propiamente dicho. Es muy parecido. Tiene arriba el carácter de lluvia y abajo el campo. La lluvia en el campo es trueno. Y la lluvia y el arado es Chen. Fíjense que no es exactamente lo mismo. Chen es el nombre del hexagrama, mientras que Lei es el trueno propiamente dicho como fenómeno. Entonces, sucesivos truenos sacuden es la imagen, y la frase que evoca dice entonces, habla de Chung Si, la persona noble o el hombre superior también, por medio del miedo o a causa del miedo, repara o cultiva a sí mismo. Es decir, la persona de noble carácter por medio del miedo se estudia y se examina a sí mismo. Que esto lo tenemos muchas veces cuando ocurren fenómenos, por ejemplo, para llevarlo a un ejemplo práctico, cuando nos sorprenden fenómenos experiencias que son cercanas a la muerte, o accidentes o cosas que aunque no nos ocurran directamente, si están lo suficientemente cerca, nos hacen recordar a veces la fragilidad de la vida y muchas veces nos ayudan a reflexionar acerca de nosotros mismos. Siempre que hay un temor externo que se suscite, podemos tomar eso, no para entrar en pánico, sino, como dice el I Ching, para examinarnos a nosotros mismos. Esto es muy importante, utilizar el miedo, como se dice, para generar esa sabiduría. Examinarse, reparar, cultivar, estudiar, examinarse uno mismo, es decir, hacerse consciente quizá de la propia fragilidad y de qué es lo que estamos haciendo para que ese terror no nos sorprenda, a lo mejor haciendo nimiedades o cosas que no tienen sentido, sino tratar de realmente tener un cultivo de carácter. Bien, esa es mi interpretación entonces de Chen, del juicio de la imagen. Pasamos al hexagrama número 52, que es Ken. Ya acá tenemos los caracteres antiguos, es como una imagen de una persona y un ojo arriba. En realidad este trazo vertical, la explicación del puntero, o sea, por lo menos lo que se me enseñó a mí es que esto era un ojo, simplemente, representado de esa manera, y que después puesto vertical pasa a ser entonces eso que se ve allá arriba, bien puesto vertical, y abajo un carácter como de persona, que está más claro en alguno de los símbolos, pero es una persona que aparece en el trazo, como decían, girado o rotado o dado vuelta, si se quiere. Entonces es algo que ver con la observación y con la persona. Si vamos entonces a la etimología, también podemos ver que está esta idea de ojo, y también aparece pi, que si recuerdan, anteriormente estábamos hablando de esta cuchara ceremonial, también podríamos interpretarlo de esa persona, es el mismo carácter que está observando, pero en este caso tiene que ver sobre todo con algo que se detiene. También tiene que ver con direcciones, así como habíamos visto en rueda que se representaban los troncos celestes y las ramas terrestres, cada elemento representa una hora, también puede representar una dirección. Tenemos un video donde estábamos hablando acerca del uso de los hexagramas como direcciones, por eso también muchas veces en el I Ching aparece en esta imagen de yendo al noreste uno encuentra amigos, yendo al sureste uno pierde amigos, cosas así. Entonces, también puede tener ese sentido, pero puede ser la idea de algo que está como desafilado, o una persona sería blunt, es como algo romo, también como adjetivo, o embotado, ¿sí? También puede ser en el sentido quizá de no estar con el filo de la conciencia. Cuando uno piensa que una persona es afilada o aguda en su visión, lo contrario sería quizá una persona que es obtusa.
si se quiere, o bien también podríamos interpretarlo como a una persona que es honesta y que no anda con vueltas. Hay distintas interpretaciones posibles. Si vamos a ver lo que nos dice Alfred Juan, dice, el ideograma de Ken consta de dos partes, la parte superior es un ojo, mu, la parte inferior, una forma remota de pi, que significa cerca, un ojo cercano indica que alguien miraba, lo que se convirtió en el símbolo de quedarse quieto. Bien. O, si lo interpretamos también, si vamos al carácter anterior que habíamos estado hablando, puede ser esta cuchara, este objeto ceremonial. También puede ser. Bien. Este qua es el inverso del anterior, tomar acción o pasar a la acción. Son opuestos pero complementarios. La estructura del qua es montaña arriba, montaña abajo. Montaña también significa, en este caso, la línea yang está en el tercer lugar y por lo tanto es el final del movimiento. También el atributo de la montaña es la quietud. Cuando la montaña se duplica es extremadamente quieto, o sea, la quietud dos veces. La estructura de montaña es una línea sólida sobre dos líneas flexibles, lo que indica que el yang ha ascendido a la cima en cada uno de los trigramas. No hay lugar para que el yang ascienda más. Es hora de que el yang se mantenga en reposo. Es decir, el movimiento llega al final. Entonces un nuevo ciclo comenzará de nuevo. De hecho, en la rueda del Pakua postnatal representa el punto antes del inicio de la primavera, representado por Tsen. El periodo anterior en el tiempo está representado por Ken, por la montaña, que es el detenimiento, que sería como después del solsticio de invierno, que sería el máximo yin, viene como el detenimiento y luego viene el nuevo despertar. Entonces, detenimiento y acción son opuestos complementarios que se suceden mutuamente. Dice el texto, desde el comienzo mismo de la cultura china, los antiguos sabios enfatizaron la quietud. Mantenerse quieto no es simplemente mantener quieto el cuerpo, sino también la mente y el espíritu, y se llama sentarse en quietud, o Qing Suo, también sentarse en tranquilidad, o nutrir el espíritu. Mientras está sentado quieto en una postura de loto, uno tiene la forma de una montaña. Postura de loto, bueno, piernas cruzadas, lo que cada uno pueda. Si no pueden cruzarse de piernas, pueden meditar perfectamente sentados en una silla con los pies. No es un requisito, pero sí la idea de, en esa postura, con las piernas cruzadas, hay como un triángulo ascendente, ¿no? La cabeza simboliza la cima y la base está simbolizada por los pies cruzados. Sentarse en quietud o en meditación, como lo llaman los occidentales, es un entrenamiento autodisciplinario. Al hacer esto, uno es capaz de controlar la mente y la respiración, ser introspectivo sobre las propias deficiencias y cultivar la fuerza y virtud internas. Mencio dice, soy hábil para nutrir mi noble espíritu imperecedero. Cuando uno está en un estado de quietud, uno no se da cuenta de lo que le rodea. Esta es la etapa más alta de desapego, es decir, uno se desapega del exterior, de los objetos, de los sentidos, y a veces deja de percibir el propio cuerpo. En tal estado no hay culpa en el ser de uno, o sea, no hay falta. Se cree que cuando el cielo está a punto de conferir una gran misión a una persona, primero ejercita su mente y espíritu con disciplina. Es decir, cuando el cielo está a punto de conferir una gran misión, es en las creencias chinas, cuando uno tiene desafíos externos que a veces uno dice, ¿por qué a mí? Es como que está templando nuestro carácter para que nos hagamos más fuertes y podamos ser capaces de llevar a cabo esa gran misión. O también podríamos pensar que mientras estamos siendo sometidos a estas pruebas, a estos desafíos, mientras mantengamos la disciplina en la mente y el espíritu, vamos a poder salir airosos de ella. Entonces dice, mantenerse quieto está dirigido a preparar la mente y el espíritu para progresar cuando llegue el momento. Es decir, como entrenamiento, la práctica de la meditación, de mantenerse quieto, me sirve así en el momento en el que se presenta una situación que puede tender a desbordarme, sacarme de mis casillas, como se dice, uno ya tiene el entrenamiento de controlar la mente, de tener la mente, y por lo tanto no se deja llevar por la situación, sino que puede actuar conscientemente y no solo reaccionar. Si vamos entonces al texto adjunto en el juicio, la primera frase, Ken Chi Bei detiene su espalda. Es como acá habíamos hablado de la práctica de la meditación. La espalda recta en una meditación es fundamental y la espalda quieta, ¿no? O sea, podemos hablar de meditación en movimiento, pero acá estamos hablando de la meditación en quietud. Luego dice, no percibe su cuerpo, camina en su patio
no ve a su persona, no hay falta. O sea, la última palabra, no hay falta, es como un signo por la negativa aprobatorio del I Ching, dice no hay falta en esto, es decir, está bien, no dice es auspicioso, simplemente dice no hay falta. No dice ni está bien ni está mal, es como algo donde uno está simplemente haciendo lo que es correcto, si se quiere. Acá lo interesante es, detiene su espalda, no percibe su cuerpo, entonces no percibe su tronco también, podemos interpretarlo como no percibe su cuerpo, es un estado meditativo a veces en el cual uno deja de percibir el propio cuerpo. Luego, hay una frase que parece contradictoria, dice Xin Chi Ting. Xin habla de caminar, como Wu Xing también, como los 5 movimientos, o sea, habla de movimiento, es dar un paso repetido. O también puede ser 5 fases, a veces se traduce, o 5 transformaciones. Si lo entendemos como un movimiento, sale al patio, Xin Chi Ting camina en su patio, se mueve en su patio, o también podríamos pensar quizá que transforma internamente. A veces en la quietud hay transformación, hay mutación. Y el patio puede hacer referencia también al recorrer el interior de uno mismo. El patio es como un espacio íntimo o privado. En las casas antiguas, en China, siempre, además de tenían distintos patios, siempre se organizaban alrededor de patios las distintas habitaciones, pero el patio también es un lugar de cultivo, de práctica, donde se hacían, por ejemplo, se hacía su Qigong, Kung Fu, Tai Chi, sus prácticas, era adentro de un lugar que era abierto, o sea, el cielo abierto, pero confinado, no era en exterior. Entonces, también puede tener como esta idea. Ahora, lo curioso es que dice, no ve a su persona, Bu Xiang Chiren, no ve a su persona, no ve a quién, no ve a su gente, traduce Richard Wilhelm, por ejemplo, pero no ve a su persona también. Puede ser una práctica meditativa en la cual dejo de percibir el ego, la propia identidad, la propia persona, no percibo el cuerpo, como decía esta frase, transformo mi interior y dejo de ver a la persona. Entonces, no hay falta. Me está hablando, quizás, en esta interpretación, de los beneficios de esa práctica meditativa. Bien. Y luego, en la imagen, aparece en el símbolo, como se dice, son las montañas duplicadas. Este es el signo de montaña, Shan, que se ve acá, son esas 3 líneas verticales y una horizontal. Montaña duplicada, entonces se llama Ten, entendido como el detenimiento. Y la frase con la que remata en la imagen dice, la persona noble, Chung Si, usa su pensamiento, Yi Si, sin salir de su lugar, Bu Chu Chi Wei. Bien, entonces, persona superior, el noble, o sea, ¿qué sería esto? Es el modelo a seguir, como dice el hombre superior, la persona superior, el noble, el caballero en el confucianismo, es el modelo a seguir. No es que una persona en particular, sino cuál es el modelo del sabio, también a veces se traduce. El sabio usa su pensamiento sin salir de su lugar. Esto podría ser detenimiento, sin salir de mi lugar, estando quieto, reflexionar como en la quietud, en una situación externa, o también puede ser no permitir que el pensamiento salga, se mueva, se envíe, sería esta imagen de Chu también, que salga del lugar. Puede estar hablando también de mantener al pensamiento en su lugar, como una persona que tiene la disciplina, la recta concentración, que puede mantener el pensamiento en su lugar. Es decir, que en la quietud tampoco deja que el pensamiento se dispare, sino que está haciendo realmente una práctica de meditación y concentración. Eso sería una posible interpretación. Obviamente, si tienen más interpretaciones, pueden jugar un poco con esto y dejarla para que la analicemos. Volviendo a lo anterior, el Chen, estábamos hablando del dragón. El dragón en sí hace referencia al este, al iniciar, a la primavera, como les habíamos dicho, ya vamos a hablar del tigre, no está asociado estrictamente con montaña,
pero sí el tigre blanco puede ser que tenga una idea más como asociado al elemento metal. En general, montaña como elemento se asocia al elemento tierra y se ubica más bien en el centro, no con un animal en general, siempre como la tierra representa el centro, es uno mismo. Bien, así que, bueno, eso es lo que tenía para compartirles hoy. Ya para la próxima clase vamos a terminar de ver los hexagramas entonces duplicados. Vamos a ver el viento y el lago, pero antes quería leer un fragmento del libro de los cambios aplicados a la medicina china de Yang Li, en capítulo 26, asociado con el sonido, como dice, con la acústica. Dice el texto: significados profundos de los encantamientos en el libro de los cambios. Encantamiento es algo que se canta, como dice la palabra. Podemos asociarlo con conjuros, es una traducción posible, con oraciones. En la cultura occidental tenemos más, por ejemplo, la oración de tal santo, o los rezos que se hacen, los cantos que tienen en algunas ramas cristianas, por ejemplo, utilizan mucho el canto también. Es una forma de expresar una conexión, una devoción o un canto de alabanza para también un efecto energético de elevar la energía. Es parecido a los mantras, si se quiere, en la cultura budista. En la cultura taoísta y china se habla de encantamiento. Incantation sería la palabra, encantamiento es como la traducción más cercana, pero también podría ser como un conjuro. Dice: por encantamiento se entiende rezar. En el libro de la dinastía Han posterior, la biografía de Qi Yi Yangfu, una frase dice así: fue en un verano muy seco. Fu se puso bajo el sol ardiente en el patio y dijo sus encantamientos con vehemencia. Es decir, estaba haciendo un encantamiento para, como los chamanes, pedir por la lluvia o generar la lluvia. En un verano muy seco, para pedir por la lluvia. También podría decirse que los encantamientos son una especie de lenguaje secreto portador de poder, que ya era popular en la antigua China. Por ejemplo, la fórmula concisa de 5 caracteres Shi, A, Ma, Mi, Hong fue descubierta en las tumbas Han de Ma Wantui en la antigua China. Los Chu You, oraciones para curar enfermedades, serían dentro de los métodos de tratamiento que hoy en día sigue existiendo, por ejemplo, la acupuntura, el masaje, ventosa, moxibustión, etc. Bueno, uno de los métodos de los chamanes, de los doctores Wu Yi, eran también las oraciones para curar enfermedades. ¿Bien? Contenían entonces estos encantamientos. Hay un texto llamado Explicando Palabras, un antiguo diccionario chino explica que rezar es cantar los propios encantamientos. De hecho, en el antiguo libro 13 categorías de Chu You hay un gran número de encantamientos. El libro de los cambios encierra un profundo significado lingüístico. Los 8 trigramas son los encantamientos lingüísticos más antiguos, cada uno de los cuales simboliza el poder ilimitado de la naturaleza. Qian, creativo; Kun, receptivo, por ejemplo, son símbolos de la ilimitada reverencia por el cielo y la tierra, por lo que se les denomina padres. El Tratado de Observaciones sobre los trigramas de Yi, como cambio del libro de los cambios, dice: Qian es el cielo, el gobernante y el padre, y Kun la tierra y la madre. Chen es referido como el trueno, Shun como el viento, Li como el sol o brillo, Ken como la montaña, Kan como el agua, Tui como el cenagal. Tui a veces también se traduce como lago o pantano o cenagal, como lo opuesto de la montaña, si es algo que sobresale. El lago es algo que tiene como una pendiente, un valle también podría ser algo que se puede inundar. En una palabra, los 8 trigramas representan 8 encantamientos. Los trigramas del libro de los cambios son encantamientos del más alto nivel y símbolos de la civilización más antigua. Son totalmente diferentes de los encantamientos cantados por los brujos. Sería como hay una categoría de chamanes como brujos que son vistos negativamente en la cultura china y en el taoísmo religioso, que son quienes utilizan esto no con fines de cultivo espiritual, sino a veces para obtener beneficios materiales. El libro de los cambios apareció por primera vez en forma de trigramas, cuyas interpretaciones fueron completadas posteriormente por el rey Wen, que es el que escribe la secuencia y el juicio. Los trigramas son encantamientos implícitos, mientras que las interpretaciones son explícitas. Todos los significados profundos de los 8 trigramas están plasmados en los trigramas, y cada movimiento yin-yang de la naturaleza, como el de agua y fuego, fuerte y débil, seco, húmedo,
está representado en los 8 encantamientos. Cada uno de los 64 hexagramas es un encantamiento, y todos ellos son, en cierto sentido, oraciones, como rezos. Al igual que las escrituras budistas, las interpretaciones de estos símbolos tienen implicaciones ilimitadas. En el libro de los cambios, por ejemplo, Yuan, Heng, Li, Zhen, se utilizan con frecuencia en las interpretaciones de muchos hexagramas. Estos 4 caracteres en realidad son los encantamientos de los grandes dioses que tienen en ellos las profundas implicaciones de las oraciones nobles y corresponden al Nan Wu Mi Tuofo de la secta Jintu, sería como una oración, un rezo budista de la tierra pura. De los 4 caracteres, Yuan significa grande, originario y abundante, Heng, bello, exitoso y armonioso, Zhen, recto. Todo esto implica que todo es auspicioso. Si la excelente capacidad o Kun coincide con el ilimitado poder de Qian, del cielo, y su comprensión es amplia y su brillo es grande. Esa sería la imagen de cuando se aplican estos 4, Yuan, Heng, Li, Zhen, aparecen, por ejemplo, en Qian y en Kun. En las 386 interpretaciones de los 64 hexagramas, la presencia de estos 4 caracteres significa auspicioso, mientras que lo contrario significa ominoso, o sería algo no auspicioso, posiblemente algo negativo. En el libro de los cambios, por ejemplo, el Bi, unión, sería el hexagrama 8, dice, hay buena fortuna, pero deja que la parte principal a la que se dirige se examine a sí misma como si fuera por adivinación, si su virtud es grande, inquebrantable y firme. Si es así, no habrá error. En Tai, la paz, sería el hexagrama 11, dice, lo pequeño se va y lo grande viene, indica que habrá buena fortuna con progreso y éxito. Estos ejemplos bastarán para mostrar la noble implicación de los encantamientos del libro de los cambios. Los encantamientos contenidos en el libro de los cambios son, de hecho, oraciones auspiciosas y deseos epigramáticos de un nivel superior que difieren en su naturaleza de los dichos por un pequeño número de brujos, aunque estos brujos hagan uso de las interpretaciones de los trigramas tomados del libro de los cambios, haciendo referencia entonces a esta cultura, ¿no?, donde se toma el encantamiento y obviamente el uso que le da una persona de noble carácter va a ser distinto del uso que le da una persona que está queriendo generar un efecto para obtener un beneficio. Al igual que los 8 trigramas, el mapa del gran término, el Tai Chi, o sea, el gran fundamento, el Tai Chi, el mapa G y la escritura Luo, que son el diagrama del río G y el diagrama del río Luo, también son formas de encantamientos. Son conjuros condensados sobre la ley del movimiento yin-yang en la naturaleza y también encarnan las profundas implicaciones de Yuan, Heng, Li, Zhen. Los 4 encantamientos, Yuan, Heng, Li, Zhen, son espíritus nobles, que se encuentran no solo en todo tipo de cosas, sino también en los seres humanos. Aquellos que poseen estos encantamientos adivinatorios tienen espíritus nobles en ellos y, por lo tanto, se dice, los espíritus malignos pueden ser alejados. Quizá tomando espíritu maligno hoy en día como una interpretación de formas de pensamiento negativas que a veces nos ensombrecen, nos oscurecen nuestra conciencia. Los demonios y fantasmas pueden ser naturalmente asustados y acobardados. Ese es el poder sobrenatural de estos encantamientos. El objetivo de estos 4 encantamientos es el mismo que el de los budistas y taoístas, pero es totalmente diferente de las maliciosas maldiciones de los brujos. ¿Ven? Estaba entonces esta idea en la cultura china antigua de el encantamiento como un conjuro, como un rezo, como una oración, como un mantra, que tiene un poder espiritual. Si lo llevamos a un término moderno, podemos decir, bueno, tiene un poder en el campo psíquico, alivia o beneficia al psiquismo de la persona que lo practica. Vamos a usar términos modernos, pero en la antigüedad tenía como esta idea de esta dimensión espiritual que tiene que ver con lo mental, lo emocional, el campo psíquico. Entonces, lo que nos está diciendo es que el I Ching originalmente, según esta teoría, era un libro de encantamientos, un libro de palabras de poder, de interpretación y de comunicación con esta dimensión espiritual. Y podríamos tomar, por ejemplo, estas 4 palabras, si quienes hacen una consulta al I Ching, podríamos usar como un mantra, Yuan, Heng, Li, Zhen, antes de utilizar cualquiera sea el método, pueden ser las varillas, las monedas, las cartas, el que quieran. Después podemos hablar específicamente de los métodos de consulta, pero como mantra se podría utilizar. También había un maestro que enseñaba a recitar los nombres de los trigramas, por ejemplo, siguiendo el Pakua postnatal, Zhen, Shun, Li, Kung,
tui, chan, can, ken, ¿no? Nombrarlos a todos y luego arrojar las monedas, las varillas, lo que sea. Y repetir las veces que sea necesario. Como método de consulta. Ahora, si lo llevamos a la interpretación del texto en sí, como hablábamos de esto, podemos tomar las líneas, si vamos al texto original y hacemos ese esfuerzo de tratar de ver el nombre ya no tiene un poder. No es lo mismo Chen que Lei. Lei es el trueno, Chen está hablando de otra cosa. No es lo mismo Qian que Tian. Tian es cielo, Qian está hablando de otra cosa. Por eso es importante conocer los caracteres chinos para entender cuál es el campo semántico de lo que estamos referenciándonos y poder navegar en ese océano de símbolos para obtener nuevas e infinitas interpretaciones que, como dicen, son ilimitadas. Bien, bueno, hasta acá con mi presentación. Espero que les haya gustado. Ya saben, para ver la clase completa pueden hacer una colaboración, se comunican. Y también para darle sostenibilidad a este proyecto y que sigamos analizando el universo simbólico del I Ching a través de sus sinogramas y hexagramas. Estamos en comunicación y nos vemos la próxima.